Imagina por un momento que te despiertas cada día y tu vida corre como en piloto automático. Te levantas, cumples tus rutinas, trabajas, hablas con la gente, gastas dinero, incluso sonríes, pero en el fondo sientes que algo falta. Esa sensación silenciosa de que no estás viviendo con todo tu potencial, sino simplemente reaccionando. Esto le ocurre a más personas de las que imaginamos. No porque les falte inteligencia, motivación o recursos, sino porque pocas veces nos detenemos a hacer dos cosas esenciales: mirar hacia adentro y actuar con constancia. La introspección es ese acto casi olvidado de detener el ruido externo para escuchar lo que pasa dentro de nosotros. No es mirar al espejo para ver arrugas o canas, es mirarnos por dentro, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestras contradicciones. Y aunque a veces pueda doler, es el único camino para conocernos de verdad. Ahora bien, conocerse no basta. De poco sirve descubrir que somos impacientes, inseguros o desordenados si no hacemos nada con esa información. Ahí entra en juego la disciplina, esa fuerza interior que convierte las revelaciones en acciones concretas. Es la que transforma la idea en hábito, la reflexión en un nuevo estilo de vida. Cuando estas dos fuerzas se unen, ocurre algo poderoso. Empezamos a vivir con propósito. Y lo más fascinante es que este cambio no solo impacta en nuestro bienestar personal, sino también en cómo nos relacionamos con los demás y hasta en la manera en que manejamos nuestro dinero. Hoy vamos a profundizar en cómo la introspección y la disciplina, trabajadas de manera conjunta, pueden convertirse en dos pilares capaces de transformar nuestros hábitos, nuestras relaciones y nuestras finanzas. Y lo haremos no desde la teoría abstracta, sino desde ejemplos prácticos y herramientas que cualquiera puede empezar a aplicar desde hoy. Hablar de introspección es hablar de una de las capacidades psicológicas más olvidadas en nuestra época y al mismo tiempo de una de las más necesarias para nuestro desarrollo personal. Vivimos en un mundo que premia la rapidez, la productividad inmediata y la exposición hacia afuera. Pasamos gran parte del día respondiendo a demandas externas: correos, mensajes, tareas pendientes, compromisos sociales. Sin embargo, rara vez dedicamos tiempo a detenernos para observar qué ocurre en nuestro mundo interno. Esa desconexión tiene un costo enorme. Personas exitosas en lo externo que en lo interno experimentan vacío, ansiedad o la sensación de estar viviendo una vida que no es realmente suya. La introspección, entendida como el proceso consciente de observar y reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, emociones y motivaciones, funciona como un espejo del alma. No es un ejercicio de crítica ni de juicio, sino de observación honesta. Mirar hacia adentro implica atrevernos a reconocer lo que sentimos, sin edulcorar ni disfrazar, incluso cuando lo que descubrimos no es agradable. Es una práctica de sinceridad con uno mismo que abre la puerta a la auténtica autocomprensión. Desde la psicología científica, la introspección ha sido estudiada de distintas formas. En la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, se reconoce que identificar los pensamientos automáticos es un paso fundamental para cambiar patrones de comportamiento disfuncionales. En la terapia humanista, la autoexploración se considera el camino hacia la autenticidad y la congruencia interna. La psicología positiva, por su parte, insiste en que la reflexión consciente sobre nuestras fortalezas, emociones y experiencias es una vía directa para aumentar el bienestar y la satisfacción vital. Pero más allá de la teoría, la introspección tiene una dimensión profundamente práctica. Pensemos en una persona que se describe a sí misma como constantemente estresada. A primera vista, atribuye ese estrés a factores externos: el exceso de trabajo, la presión de los plazos, las exigencias de su jefe. Sin embargo, cuando empieza a llevar un registro diario de sus emociones, descubre que gran parte de su malestar proviene de su incapacidad para poner límites claros y de su tendencia a aceptar más tareas de las que realmente puede manejar. Este descubrimiento es clave. Mientras la causa del estrés parecía estar fuera de su control, la introspección revela que el origen está en un patrón personal modificable. Este acto de autoobservación abre la posibilidad de actuar con libertad, en lugar de sentirse prisionero de circunstancias externas. Uno de los aspectos más potentes de la introspección
es que nos otorga perspectiva. En palabras de Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración y creador de la logoterapia, entre el estímulo y la respuesta siempre existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. La mayoría de las personas vive como si ese espacio no existiera, reaccionando de manera automática ante lo que ocurre. La introspección nos permite expandir ese intervalo, darnos cuenta de lo que sentimos, reconocerlo y elegir cómo responder en lugar de dejarnos arrastrar por impulsos inmediatos. No obstante, practicar la introspección requiere un compromiso real, porque no siempre es cómodo enfrentarnos a nosotros mismos. A veces descubrimos que detrás de nuestra irritación con los demás se esconde miedo al rechazo, que nuestra aparente indiferencia nace de inseguridades profundas, o que ciertas decisiones que creemos libres en realidad están condicionadas por patrones familiares o culturales no examinados. Estos hallazgos pueden resultar incómodos, pero también son los más liberadores, porque nos dan la posibilidad de romper con cadenas invisibles que de otro modo seguirían determinando nuestra vida. Un punto clave es comprender que la introspección no es rumiar. Muchas personas confunden autoobservación con darle vueltas a los problemas sin llegar a ninguna conclusión. Rumiar es quedarse atrapado en pensamientos repetitivos, muchas veces negativos, que generan ansiedad y parálisis. La introspección, en cambio, implica un ejercicio más objetivo y constructivo. Se trata de observar lo que ocurre en nosotros, identificar patrones, comprender sus causas y plantearnos cómo queremos actuar al respecto. Es un proceso de exploración, no de autocompasión ni de castigo. En la práctica clínica suelo recomendar técnicas sencillas para empezar a cultivar la introspección de manera saludable. Una de las más efectivas es llevar un diario emocional, en el que cada día se registren las situaciones más significativas, las emociones que generaron y los pensamientos asociados. Este ejercicio, realizado de forma constante, permite identificar tendencias recurrentes que de otro modo pasarían desapercibidas. Otra técnica muy útil es la meditación de atención plena, que ayuda a entrenar la capacidad de observar pensamientos y emociones sin juzgarlos ni dejarse arrastrar por ellos. Incluso algo tan simple como dedicar unos minutos diarios a sentarse en silencio, sin distracciones, y preguntarse, ¿qué estoy sintiendo ahora?, puede tener un impacto enorme en la autoconciencia. El beneficio de estas prácticas no se limita a un mejor conocimiento de uno mismo. La introspección impacta directamente en nuestra capacidad de tomar decisiones conscientes. Una persona que sabe que tiende a gastar dinero cuando está ansiosa, por ejemplo, puede diseñar estrategias para manejar esa emoción sin recurrir al consumo impulsivo. Quien descubre que sus discusiones de pareja se deben a una necesidad de tener siempre la última palabra, puede trabajar en aprender a escuchar con mayor apertura. La introspección convierte problemas difusos en patrones claros, y una vez identificados, esos patrones pueden ser modificados. También es importante destacar que la introspección tiene un efecto regulador sobre las emociones. Cuando somos capaces de identificar lo que sentimos y ponerlo en palabras, la intensidad emocional disminuye. Este fenómeno, conocido en psicología como etiquetado emocional, tiene un fuerte respaldo neurocientífico. Al nombrar nuestras emociones, activamos regiones del cerebro que ayudan a regularlas, reduciendo la reactividad impulsiva. En otras palabras, mirar hacia adentro no solo nos da información, también nos brinda serenidad. Sin embargo, la introspección no debe convertirse en un fin en sí misma. Es un medio para el crecimiento, no un refugio en el que quedarse atrapado. La tentación de analizarse indefinidamente sin pasar a la acción es real y frecuente. Muchas personas logran identificar con claridad sus patrones emocionales y cognitivos, pero no dan el paso de modificarlos. Por eso, la introspección debe ir siempre acompañada de un propósito: comprender para transformar. En síntesis, la introspección es un proceso profundo de autoexploración que nos permite reconocer nuestras emociones, patrones y motivaciones con honestidad. Es un espejo interior que, aunque a veces nos muestra verdades incómodas, nos brinda la libertad de decidir con mayor conciencia. Lejos de ser un lujo reservado a quienes tienen tiempo de sobra,
Es una necesidad básica para cualquiera que quiera vivir de manera más plena y auténtica. Y aunque puede iniciarse con prácticas sencillas, sus efectos son transformadores. Mayor claridad, mayor regulación emocional, mejor toma de decisiones y, sobre todo, una vida vivida desde la elección consciente y no desde la mera reacción automática. Con todo esto queda claro que la introspección es el primer pilar de cualquier proceso de cambio personal. Pero como veremos a continuación, de nada sirve conocernos profundamente si no somos capaces de traducir ese conocimiento en acciones consistentes. Aquí es donde entra en escena la disciplina, que convierte la lucidez en transformación concreta. Si la introspección nos muestra el mapa interno, la disciplina es el vehículo que nos permite avanzar. De poco sirve descubrir qué nos ocurre si no somos capaces de traducir ese conocimiento en acción concreta y sostenida en el tiempo. En este sentido, la disciplina puede entenderse como un músculo psicológico, una capacidad que se fortalece con el uso y que determina en gran medida la calidad de nuestra vida. En la cultura contemporánea, la disciplina suele tener una connotación negativa. Se la asocia con rigidez, sacrificio excesivo, represión de deseos, incluso con la idea de vivir bajo reglas que limitan la libertad. Sin embargo, desde la psicología sabemos que ocurre exactamente lo contrario. La verdadera disciplina no es una cárcel, sino un medio de liberación. Es la capacidad de elegir con claridad qué queremos y sostener esa elección frente a las fluctuaciones del ánimo o los impulsos momentáneos. Dicho de otra manera, la disciplina nos libera de la tiranía de la motivación pasajera. Los estudios en neurociencia del hábito muestran que nuestro cerebro busca constantemente eficiencia. Las conductas repetidas tienden a automatizarse, reduciendo el esfuerzo consciente necesario para realizarlas. Este proceso es útil para tareas básicas, como conducir o atarse los zapatos, pero también explica por qué cuesta tanto cambiar patrones nocivos. Una vez que un hábito se instala, se convierte en la opción por defecto. Aquí entra la disciplina como fuerza transformadora. Es la que nos permite sostener la repetición consciente de nuevas conductas hasta que éstas se convierten en el nuevo patrón automático. William James, considerado el padre de la psicología en Estados Unidos, decía que la educación de una persona es en gran medida la organización de sus hábitos. Esa organización no ocurre de manera espontánea. Requiere un ejercicio deliberado de disciplina. De hecho, cada hábito que cultivamos es una especie de inversión en nuestro futuro. La disciplina es, entonces, la herramienta que convierte el descubrimiento de la introspección en una estructura estable de vida. Pensemos en un ejemplo sencillo pero ilustrativo. Una persona descubre, a través de la introspección, que gasta dinero cada vez que se siente aburrida. Ese conocimiento por sí mismo no cambia nada. El verdadero giro ocurre cuando decide establecer un sistema. Anotar cada gasto, esperar 24 o 48 horas antes de realizar compras impulsivas y sustituir la conducta de consumo por otra que le proporcione bienestar sin afectar sus finanzas, como salir a caminar o practicar un pasatiempo. Esta serie de acciones no son producto de un arranque de motivación, sino de la disciplina aplicada día tras día, hasta que el nuevo patrón se consolida. En psicología del comportamiento se ha comprobado que la disciplina no depende únicamente de la fuerza de voluntad en sentido estricto. La fuerza de voluntad es como una batería, se agota con el uso. Por eso los cambios duraderos requieren algo más que querer hacerlo. Necesitan sistemas, estructuras y rutinas que faciliten la conducta deseada y dificulten la indeseada. Un ejemplo clásico es la persona que quiere comer más sano. Si llena su casa de alimentos ultraprocesados, necesitará una fuerza de voluntad enorme cada vez que tenga hambre. En cambio, si organiza su entorno y tiene a mano opciones saludables, la disciplina deja de ser una lucha constante y se convierte en un hábito fluido. Desde esta perspectiva, cultivar disciplina es también diseñar contextos inteligentes. No se trata solo de imponerse reglas, sino de organizar la vida de manera que nuestras elecciones alineadas se vuelvan más fáciles de ejecutar. Esto incluye desde planificar horarios, preparar rutinas y apoyarse en recordatorios, hasta rodearse de personas que refuercen los comportamientos que queremos sostener. La disciplina, por lo tanto, no es una fuerza aislada que se ejerce en el vacío,
sino un entramado de acciones conscientes que estructuran nuestra cotidianidad. Un punto fundamental que suelo remarcar en consulta es que la disciplina no equivale a perfección. Muchas personas caen en la trampa de creer que ser disciplinado significa nunca fallar. En realidad, la disciplina auténtica es la capacidad de volver al camino después de un tropiezo. Todos fallamos, todos caemos en la tentación de posponer una tarea, de romper una rutina, de sucumbir a un impulso. Lo que diferencia a una persona disciplinada de una que no lo es, no es la ausencia de fallas, sino la capacidad de reponerse rápidamente y retomar el rumbo. En este sentido, la disciplina está estrechamente vinculada con la resiliencia. Además, la disciplina genera un efecto acumulativo en la autoestima. Cada vez que cumplimos un compromiso con nosotros mismos, por pequeño que sea, enviamos a nuestro cerebro un mensaje poderoso. Soy alguien que cumple lo que se propone. Esa coherencia interna fortalece la confianza en uno mismo y crea un círculo virtuoso. Cuanto más disciplinados somos en pequeños actos, más capaces nos sentimos de asumir desafíos mayores. Este proceso se traduce en una autoestima más estable, no basada en logros externos, sino en la experiencia cotidiana de ser congruentes con nuestras decisiones. Ahora bien, ¿cómo entrenar esta disciplina como músculo? Existen varias estrategias basadas en evidencia. Establecer metas claras y específicas. No basta con decir, quiero estar más sano o quiero mejorar mis finanzas. La disciplina se nutre de objetivos concretos. Caminaré 30 minutos diarios o registraré todos mis gastos durante un mes. La claridad reduce la ambigüedad y aumenta la probabilidad de acción. Dividir los grandes cambios en microhábitos. Nuestro cerebro resiste los cambios drásticos, pero acepta mejor los pequeños ajustes sostenidos. Un ejemplo, si alguien quiere dejar de pasar 2 horas en redes sociales antes de dormir, puede empezar reduciendo 15 minutos cada semana, hasta llegar a un límite saludable. Implementar recompensas estratégicas. No se trata de premiarse con excesos que contradigan la meta, sino de reforzar la conducta deseada con estímulos positivos. Reconocimiento personal, gratificación simbólica o actividades que resulten placenteras y saludables. Crear sistemas de seguimiento. Llevar registros, usar aplicaciones, marcar progresos en un calendario. Todo esto convierte el avance en algo visible y tangible, lo cual refuerza la motivación y la sensación de control. Aceptar la incomodidad inicial. Todo cambio requiere atravesar una fase de esfuerzo consciente que puede ser incómoda. La disciplina implica comprender que esa incomodidad no es señal de fracaso, sino parte natural del proceso de construcción de un nuevo hábito. Rodearse de entornos facilitadores. Como mencionamos antes, el contexto influye enormemente. Un entorno alineado con nuestras metas actúa como un aliado silencioso de la disciplina. En el ámbito clínico, he visto cómo estas prácticas transforman la vida de las personas. Pacientes que durante años vivieron atrapados en la procrastinación o en hábitos autodestructivos, al aplicar estrategias de disciplina diaria, experimentan una sensación de empoderamiento que no proviene de grandes logros inmediatos, sino de la constancia en lo pequeño. Y esa constancia, con el tiempo, abre la puerta a cambios estructurales profundos. Finalmente, conviene resaltar que la disciplina no es lo mismo que autoexigencia desmedida. Cuando la disciplina se convierte en rigidez absoluta, en una especie de perfeccionismo que no admite errores, se transforma en un peso que puede dañar el bienestar. La verdadera disciplina es flexible, adaptativa y humana. Sabe sostener el rumbo, pero también sabe ajustarse cuando la vida lo requiere. Es el equilibrio entre constancia y compasión hacia uno mismo. En conclusión, la disciplina es la herramienta que convierte el conocimiento de la introspección en resultados concretos. Es el músculo psicológico que nos permite pasar de la teoría a la práctica, de la intención a la acción, de los deseos difusos a los logros tangibles. Sin disciplina, la introspección se queda en ideas bonitas pero ineficaces. Con disciplina, cada descubrimiento se traduce en transformación real. Y lo más importante, la disciplina no es un don reservado a unos pocos, sino una capacidad entrenable que todos podemos desarrollar, paso a paso,
hasta que se convierta en una aliada permanente en nuestra vida. Hasta aquí hemos comprendido dos verdades fundamentales. La introspección nos muestra lo que está ocurriendo dentro de nosotros: patrones, emociones, heridas, motivaciones ocultas. La disciplina es la fuerza que convierte esa claridad en acción concreta y sostenida. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo se integran estas dos fuerzas en la práctica diaria para transformar mi vida? Porque si bien la teoría es estimulante, lo que realmente nos interesa es cómo aplicar estas herramientas a las áreas donde más sufrimos: nuestros hábitos personales, nuestras relaciones y nuestras finanzas. Aquí empieza la parte más poderosa de este viaje: convertir la reflexión en acción y la acción en transformación. Primero, la introspección como diagnóstico y la disciplina como tratamiento. Podemos imaginar la introspección como un diagnóstico médico y la disciplina como el tratamiento. Descubrir que tenemos un hábito autodestructivo es apenas la primera parte. Lo verdaderamente decisivo es qué hacemos con esa información. Por ejemplo, si descubro que me acuesto tarde porque inconscientemente uso el móvil para escapar de mis pensamientos, ese diagnóstico no me cura. La cura aparece cuando aplico disciplina: establecer una rutina nocturna sin pantallas, dejar el móvil fuera de la habitación, programar una alarma que me recuerde es hora de descansar. Si me doy cuenta de que gasto dinero para llenar un vacío emocional, el diagnóstico es solo el inicio. La transformación ocurre cuando establezco disciplina: crear un presupuesto, practicar la regla de las 48 horas antes de comprar, buscar actividades alternativas que calmen mi ansiedad. El poder de esta combinación es que ya no vivimos en piloto automático. Sabemos qué pasa y sabemos qué hacer al respecto. Segunda transformación de hábitos personales. Nuestros hábitos diarios son la base de nuestra calidad de vida: dormir, comer, movernos, trabajar, usar el tiempo libre. Todo está mediado por rutinas. La introspección nos permite identificar qué hábitos nos nutren y cuáles nos sabotean. La disciplina nos permite sustituirlos de manera sostenible. Ejemplo práctico: una persona se siente crónicamente cansada. Cree que es por falta de sueño, pero al escribir un diario, descubre que en realidad pasa más de una hora en redes sociales antes de dormir. Esa introspección le revela que el problema no es la cantidad de sueño, sino la calidad. Aquí entra la disciplina. Establece una rutina de cierre, deja el móvil fuera de la habitación, dedica ese tiempo a leer o meditar. En pocas semanas nota un cambio significativo en su energía diaria. Otro caso: alguien quiere alimentarse mejor. La introspección le muestra que come rápido y sin conciencia, porque asocia la comida con un escape del estrés. La disciplina se traduce en comer sentado, sin pantallas, masticando despacio y preparando con antelación opciones saludables. No es una dieta de moda, sino un cambio en la relación con la comida. En psicología cognitivo-conductual se trabaja precisamente en este puente: identificar pensamientos y emociones que disparan conductas, y luego implementar conductas alternativas más adaptativas. La introspección es el ojo que ve. La disciplina es la mano que actúa. Tercera transformación en relaciones interpersonales. Si hay un área donde la introspección y la disciplina pueden generar cambios profundos, es en nuestras relaciones. Porque la mayoría de los conflictos no nacen de lo que ocurre afuera, sino de lo que no hemos resuelto dentro. Ejemplo práctico: una persona nota que discute constantemente con su pareja porque siempre quiere tener la última palabra. Esa introspección revela una necesidad de control o una inseguridad. Ahora la disciplina entra con una práctica concreta: aplicar la pausa de 5 segundos antes de responder. Este microhábito evita reacciones impulsivas y abre espacio al diálogo. Otro caso: alguien se da cuenta de que en reuniones sociales siempre busca agradar y se siente agotado. La introspección muestra un patrón de complacencia para evitar rechazo. La disciplina se traduce en pequeños ejercicios de asertividad: decir no a peticiones menores, expresar una opinión contraria sin justificarse. Paso a paso, la relación con los demás se vuelve más auténtica. La psicología sistémica enseña que cuando uno de los miembros de una relación cambia,
todo el sistema se ajusta. Es decir, si una persona integra introspección y disciplina en su forma de vincularse, inevitablemente transforma la dinámica de la relación. Cuarta transformación en el manejo de las finanzas. El dinero suele ser un espejo de nuestras emociones. Muchas decisiones financieras no son racionales, sino emocionales. La introspección aquí es clave. ¿Por qué gasto? ¿Qué busco cuando compro algo? ¿Qué emociones me genera ahorrar o invertir? Ejemplo práctico. Una persona descubre que gasta en compras innecesarias cuando se siente sola. Esa introspección le da claridad. La disciplina llega con la implementación de un sistema. Revisar cada gasto al final del día, aplicar la regla de esperar 48 horas antes de comprar, establecer metas de ahorro visibles. Con el tiempo, el gasto deja de ser un acto emocional y se convierte en una decisión consciente. Otro caso, alguien que evita revisar su cuenta bancaria porque le genera ansiedad. La introspección revela miedo a enfrentar la realidad. La disciplina se convierte en un ritual semanal de revisar finanzas acompañado de una acción positiva, como tomar un café relajado. Al ritualizarlo, lo que antes era un foco de estrés se convierte en una práctica de autocuidado. Aquí la evidencia es clara. Quienes combinan autoconciencia con disciplina financiera no solo mejoran su economía, sino que reducen niveles de ansiedad y mejoran su sensación de control vital. Quinto, microhábitos como puente entre reflexión y acción. Un error común es pensar que necesitamos grandes cambios para transformar nuestra vida. La psicología del comportamiento demuestra que los microhábitos son mucho más sostenibles y efectivos a largo plazo. La clave está en detectar con introspección qué pequeño hábito nos está limitando. Diseñar con disciplina un nuevo microhábito que lo sustituya. Repetirlo hasta que se consolide. Ejemplos. Detecto que pierdo la mañana revisando redes. Nuevo hábito. Los primeros 30 minutos del día, móvil en modo avión. Descubro que evito conversaciones incómodas. Nuevo hábito. Prepararme con una frase simple de asertividad antes de hablar. Me doy cuenta de que gasto por ansiedad. Nuevo hábito. Anotar en una libreta qué siento antes de cualquier compra no planificada. El impacto de estos microhábitos no radica en su magnitud inmediata, sino en la acumulación. Día tras día, van moldeando nuestra identidad y nuestra percepción de control. 6. El círculo virtuoso de la transformación. Al aplicar introspección y disciplina de manera conjunta, ocurre algo fascinante. Se activa un círculo virtuoso de crecimiento. Reflexiono sobre mis hábitos, relaciones o finanzas. Tomo acción disciplinada en un aspecto específico. Obtengo un pequeño resultado positivo. Ese resultado refuerza mi motivación y me invita a observarme más profundamente. Con esa nueva claridad ajusto mi disciplina. Y así cada ciclo me fortalece más. La introspección me da claridad. La disciplina, resultados, ambos juntos, confianza. Con el tiempo dejo de vivir en piloto automático y empiezo a experimentar una vida más consciente, ordenada y significativa. Conclusión de esta parte. La verdadera transformación no ocurre en grandes discursos ni en decisiones heroicas. Ocurre en la unión diaria de introspección y disciplina. Observarnos con honestidad y actuar con constancia. En cada pequeño hábito personal, en cada gesto dentro de nuestras relaciones, en cada decisión financiera, se juega la diferencia entre reaccionar a la vida o dirigirla. La introspección nos dice qué cambiar. La disciplina nos enseña cómo hacerlo. Y cuando ambas se abrazan, el cambio deja de ser un deseo abstracto y se convierte en un proceso real, tangible y sostenible. En las partes anteriores hemos analizado cómo la introspección y la disciplina son dos fuerzas complementarias que, al integrarse, pueden transformar de raíz la manera en que vivimos. Ya vimos cómo se aplican a hábitos, relaciones y finanzas. Sin embargo, lo más interesante de este proceso no es solo el cambio inicial, sino lo que ocurre después, la creación de un círculo virtuoso que se retroalimenta y multiplica con el tiempo. La mayoría de las personas abandona sus intentos de transformación porque la ve como una carrera de resistencia contra sí mismas. Empiezan motivadas, se exigen demasiado,
no ven resultados inmediatos y se frustran. Pero cuando entendemos que la introspección y la disciplina no son metas aisladas, sino un sistema vivo que se fortalece con cada vuelta del ciclo, descubrimos que el cambio puede ser mucho más natural y sostenible. Primero, ¿qué es un círculo virtuoso? En psicología hablamos de círculo vicioso cuando un patrón negativo se refuerza a sí mismo. Por ejemplo, me siento ansioso, gasto dinero impulsivamente, me endeudo, me siento más ansioso. Cada paso empeora el anterior y crea una espiral descendente. Pues bien, un círculo virtuoso es exactamente lo contrario. Un proceso positivo que, en lugar de desgastarnos, nos potencia. Una pequeña acción genera un resultado positivo. Ese resultado alimenta nuestra motivación. La motivación nos invita a seguir actuando, y el proceso se vuelve exponencial. Cuando combinamos introspección y disciplina, creamos un círculo virtuoso que se puede resumir en 4 pasos. Observar. Introspección que ilumina un área de mejora. Actuar. Disciplina que aplica un cambio concreto. Recibir feedback. Notar el impacto de la acción, aunque sea mínimo. Reajustar y profundizar, usar la nueva claridad para seguir mejorando. Y vuelta a empezar, con más fuerza que antes. Segundo, el círculo virtuoso aplicado a la vida personal. Pensemos en alguien que quiere mejorar su salud física. Paso 1. Se observa y reconoce que no duerme lo suficiente. Paso 2. Con disciplina establece una hora fija para acostarse. Paso 3. Nota que al dormir más, tiene más energía en el día. Paso 4. Esa energía extra le da motivación para mejorar también su alimentación. El ciclo sigue. Al comer mejor, se siente más ligero. Esa ligereza le motiva a hacer ejercicio. El ejercicio le mejora el estado de ánimo. Y con mejor ánimo, se vuelve más disciplinado en otras áreas. Un solo ajuste, impulsado por introspección y sostenido por disciplina, termina activando una cascada de cambios. Tercero, el círculo virtuoso en las relaciones. Ahora imaginemos a alguien que suele discutir por impulsividad. Paso 1. Se observa y reconoce que su tono de voz se eleva cada vez que se siente cuestionado. Paso 2. Con disciplina practica la técnica de la pausa antes de responder. Paso 3. Nota que al pausar, la conversación con su pareja es más calmada. Paso 4. Ese resultado positivo le anima a aplicar la misma técnica en el trabajo. El círculo se fortalece. Cuanto más práctica tiene, más confianza gana en su capacidad de gestionar emociones. Cuanto más confianza, más apertura emocional con los demás. Cuanto más apertura, más cercanas y profundas se vuelven sus relaciones. Lo que al principio parecía un simple control de impulso, se convierte en una revolución en su manera de vincularse. Cuarto, el círculo virtuoso en las finanzas. Una persona siente que no controla su dinero. Paso 1. Se observa y reconoce que evita revisar su cuenta bancaria porque le genera ansiedad. Paso 2. Con disciplina establece un ritual semanal de 20 minutos para ver sus números. Paso 3. Descubre que al enfrentar la realidad, la ansiedad disminuye poco a poco. Paso 4. Esa disminución del miedo le permite empezar a planificar objetivos de ahorro. De pronto, lo que era una fuente de estrés se convierte en un área de empoderamiento. El círculo se retroalimenta. Más control, menos miedo, mejores decisiones, más control. 5. ¿Por qué funciona este círculo virtuoso? Desde la psicología del comportamiento, hay 3 razones fundamentales. Refuerzo positivo. El cerebro responde a recompensas inmediatas. Cada pequeño resultado es una señal que dice, vale la pena seguir. Neuroplasticidad. Cada vez que repetimos un patrón positivo, fortalecemos las conexiones neuronales asociadas. Es decir, literalmente, reprogramamos nuestro cerebro para sostener el cambio. Identidad. No solo cambia la conducta, cambia nuestra autopercepción. Al vernos capaces de observarnos y actuar, dejamos de identificarnos con la idea de ser perezosos, impulsivos o desordenados. Empezamos a vernos como alguien en proceso de mejora constante. 6. La espiral ascendente, de lo individual a lo colectivo.
Otro aspecto fascinante es que este círculo virtuoso no se queda en lo personal, sino que se expande a lo colectivo. Cuando una persona vive con más conciencia y disciplina, inevitablemente influye en quienes le rodean. En una familia, alguien que maneja mejor sus emociones genera un clima más estable para los hijos. En un equipo de trabajo, un miembro disciplinado y reflexivo contagia responsabilidad y claridad. En amistades, alguien que se observa y se cuida inspira a otros a hacer lo mismo. La psicología social lo ha confirmado. Los hábitos y las emociones se transmiten como olas. Si yo activo mi círculo virtuoso, de manera indirecta estoy contribuyendo a que otros activen el suyo. 7. El riesgo de romper el ciclo. También es importante advertir algo. Así como el círculo virtuoso se fortalece con la práctica, también puede romperse si se descuida la introspección o la disciplina. Si hay disciplina sin introspección, caemos en la rigidez. Seguimos hábitos por costumbre, pero sin sentido. Eso nos lleva al agotamiento. Si hay introspección sin disciplina, caemos en la parálisis. Sabemos mucho de nosotros, pero no hacemos nada. Eso nos lleva a la frustración. El círculo virtuoso solo se mantiene cuando ambos elementos se nutren mutuamente. Por eso, cada cierto tiempo es clave detenerse, revisar el proceso y ajustar. Octavo, del círculo virtuoso a la vida con propósito. El fin último de este ciclo no es solo mejorar hábitos o relaciones, es algo más profundo, vivir con propósito. Porque cuando me observo y actúo de forma constante, mi vida deja de ser una suma de reacciones automáticas y se convierte en un proyecto consciente. Ya no vivo para apagar incendios, sino para construir algo que tenga sentido. El propósito no aparece como una revelación mística, sino como el resultado de muchas pequeñas vueltas al círculo virtuoso. Con cada introspección, descubro un poco más de quién soy. Con cada disciplina me acerco un poco más a quién quiero ser. Conclusión de esta parte. El círculo virtuoso es la garantía de que los cambios que iniciamos no se quedan en intentos aislados, sino que se consolidan en una espiral ascendente de crecimiento. La introspección ilumina, la disciplina concreta, los resultados refuerzan y todo el sistema vuelve a empezar con más fuerza. Es un proceso que se expande a nuestra identidad, a nuestras relaciones y al mundo que nos rodea. Así dejamos de vivir en piloto automático y comenzamos a vivir de manera intencional, con propósito y coherencia. Hemos recorrido un camino que empieza con la observación de uno mismo y termina en la construcción de una vida con propósito. Primero comprendimos que vivir en piloto automático nos aleja de nuestro potencial. Luego vimos cómo la introspección nos permite mirar dentro, descubrir patrones y comprender las emociones, motivaciones y hábitos que nos moldean. Más adelante, entendimos que la disciplina es el músculo que convierte ese conocimiento en acción concreta, sostenible y significativa. Posteriormente, exploramos cómo aplicar estas herramientas para transformar hábitos, relaciones y finanzas. Y finalmente vimos cómo se forma un círculo virtuoso que multiplica cada pequeño avance y genera crecimiento autorreforzado. Ahora quiero invitarte a dar un paso más allá. La teoría es útil, pero la transformación verdadera ocurre cuando la introspección y la disciplina se convierten en práctica diaria. Piensa en tu día a día. ¿Cuánto de lo que haces es automático? ¿Cuánto responde a hábitos antiguos que no elegiste conscientemente? Cada decisión, por pequeña que sea, es una oportunidad de tomar control. Cada momento de autoobservación y cada acción disciplinada es un ladrillo en la construcción de la persona que quieres ser. Aquí te propongo un reto concreto, simple pero poderoso, que puedes implementar desde hoy. 5 minutos de introspección cada noche. Antes de dormir, escribe en un cuaderno: ¿qué hice bien hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? No te preocupes por la forma ni por la perfección. Solo observa con honestidad. Este pequeño hábito genera claridad y te prepara para actuar de manera consciente. Una acción disciplinada cada mañana. Elige un gesto concreto que te acerque a tu objetivo personal. Puede ser tan sencillo como ordenar tu espacio, meditar 5 minutos, caminar, registrar tus gastos o planificar el día.
Lo importante no es la magnitud de la acción, sino la constancia. La disciplina diaria construye resultados acumulativos. Registrar y reflexionar. Cada semana, revisa tus avances. Observa qué patrones se repiten, qué microhábitos funcionan y cuáles necesitan ajustes. Este ciclo de introspección y disciplina fortalece el círculo virtuoso y mantiene el crecimiento en movimiento. El desafío no es fácil, porque implica mirar con honestidad, aceptar errores y sostener acciones incluso cuando la motivación flaquea. Pero cada pequeño esfuerzo genera un efecto acumulativo. Tus hábitos se ordenan, tus relaciones se suavizan, tu manejo del dinero mejora y sobre todo, tu sensación de control y propósito se fortalece. Quiero que recuerdes una frase de Viktor Frankl, un psicólogo que sobrevivió a los horrores del campo de concentración y entendió la esencia de la libertad humana. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud frente a las circunstancias de la vida. Esa libertad empieza hoy, en este instante, con introspección y disciplina. Es el primer paso para dejar de reaccionar y empezar a crear. No necesitas esperar a un momento especial, ni condiciones perfectas, ni un gran impulso. Solo necesitas decidir observarte, decidir actuar y repetirlo día tras día. Cada hábito consciente, cada gesto disciplinado, cada momento de reflexión es un ladrillo en la construcción de tu vida intencional. Con el tiempo, esos ladrillos forman un edificio sólido de bienestar, confianza y propósito. Lo que parecía imposible se convierte en rutina. Lo que parecía automático se transforma en elección. Mi invitación final es clara. Haz del ciclo introspección-disciplina tu práctica diaria. No como un ejercicio pasajero, sino como una filosofía de vida. Empieza con 1 minuto, 5, 10 y ve aumentando. Registra, ajusta, reflexiona, actúa. Observa cómo, semana tras semana, tu vida deja de ser un reflejo de hábitos antiguos y se convierte en un reflejo de quien realmente desea ser. El reto es simple pero profundo. Elige conscientemente hoy, mañana y cada día cómo quieres vivir y construye esa vida con la fuerza de tu introspección y la constancia de tu disciplina. Recuerda, nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede decidir tus hábitos, tus reacciones o tu propósito. La única persona que puede transformar tu realidad eres tú, y todo comienza con dos herramientas universales, accesibles y poderosas. Mirarte hacia adentro y sostener tu acción con disciplina. Hoy te invito a que des ese primer paso. Mañana, repítelo. Y al siguiente día, repítelo otra vez. Así, sin grandes gestos heroicos, se construye la vida que realmente vale la pena vivir. Gracias por acompañarnos en esta charla. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo transformar tu vida desde la psicología y la acción consciente.